Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Al volver del trabajo, Luisa no sabía qué pensar primero. En la vida de sus hijos iban a suceder acontecimientos importantes, uno tras otro. Tenía 2 hijos y 3 hijas. 2 de las gemelas eran del primer matrimonio de su marido. Cuando Luisa empezó a salir con Lucas, sus hijas tenían 3 años ahora. A los 19, ambas consideraban a la mujer su madre y la querían mucho. Del matrimonio de Lucas y Luisa nacieron 3 hijos más, Andrés, Lucía y Sergio. Andrés fue el primero en aparecer, y 5 años después, uno tras otro, con 1 año de diferencia, los demás niños. El propio marido viajaba para trabajar con contratos de corta duración pero bien remunerados, lejos de la familia, para mantener a una familia tan numerosa. Estaba fuera 30 días, luego 15, cuando estaba en casa, Lucas intentaba encontrar algún trabajo a tiempo parcial. Luisa tampoco se quedaba en casa, en cuanto puso a los más pequeños en la guardería. Consiguió trabajo como limpiadora en la escuela. Todos los niños eran muy obedientes y no causaban muchos problemas a sus padres. Los mayores siempre cuidaban de los pequeños y los padres procuraban mantenerlos a ellos y a los demás. Todo iba bien en su familia, la casa era próspera, pero un día la vida cambió. El pequeño Sergio acababa de cumplir 4 años y Lucía 5. Andrés y los gemelos iban al colegio. Lucas estaba con otro contrato en ese momento, y apenas un par de días antes había llamado para decir que los echaba mucho de menos. Unos días después, Luisa y los niños ya estaban sentados cenando cuando sonó el timbre. Marisol, que estaba sentada al borde de la puerta, corrió a abrir, e inmediatamente volvió a la cocina y dijo confusa: «Mamá, hay unos tíos que dicen que han venido a verte. Come, luego lávate los dientes y vete a la cama», ordenó Luisa y salió al pasillo. Había 2 jóvenes en el umbral, ambos de unos 30 o 35 años. Luisa había visto a uno de ellos una vez en una foto de su marido en el trabajo. Estaban celebrando el aniversario de alguien. Los hombres se saludaron y el de la foto empezó a hablar. «Señora Fernández, ¿hay algún sitio donde podamos hablar sin que nos oigan los niños?» «¿Y quién eres tú?», preguntó la mujer con severidad. «Y puedes hablar aquí, en la cocina no te oyen». «No puedo invitar a extraños a mi casa». Los hombres se miraron. Era evidente que les resultaba difícil continuar la conversación. Pero el mismo hombre habló con una especie de pena en la voz que Luisa no entendió. «Bien, pero será mejor que se siente. Somos colegas de su marido». Volvió a guardar silencio y, cogiendo a Luisa por el codo, la sentó suavemente en un puff que había en el pasillo. Como si presintiera algo, la mujer preguntó con voz temblorosa: «¿Le pasa algo a Lucas? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa?». En ese momento habló el segundo invitado, pero Luisa pensó en ese momento que sería mejor que se quedara mudo antes que decir semejante cosa. «Señora Fernández, su marido, ha muerto», dijo en voz baja. «Se cayó por accidente de un acantilado. Dicen que tenía seguro, pero no está claro si era viejo o defectuoso. Se están investigando las circunstancias de su muerte y ya se ha enviado allí una comisión. El cuerpo de Lucas irá en el primer vuelo de vuelta aquí. Todos los gastos funerarios correrán a cargo de nuestra organización y, además de los pagos que le corresponden del Estado, la empresa le pagará una asignación adicional por sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad». Para Luisa todo lo que estaba ocurriendo era como si estuviera detrás de un velo. De lo único que se daba cuenta era de que Lucas se había ido. No podía creérselo tan fácilmente. Miró al orador y dijo de repente: «No, no, no te creo. Esto es un error. Lucas no puede estar muerto, tenemos hijos». Como si recordara algo, uno de los hombres metió la mano en el bolsillo y le entregó a Luisa una hoja de papel doblada. «Toma, se me olvidó dártelo», dijo con culpabilidad. «Es el certificado de defunción de Lucas». Luisa cogió la hoja y la puso sobre su regazo sin desplegarla. Las lágrimas corrían por sus mejillas y de repente empezó a tragar aire.
En ese momento Marisol salió corriendo de la cocina con las palabras: «Mamá, y Sergio, Lucía se ha movido las patatas y no se las come». Al ver a su madre en tal estado, guardó silencio durante media palabra, y luego se precipitó hacia ella y cogiéndola de la mano, empezó a estrecharla tímidamente, diciendo: «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Mamá, di una palabra». Uno de los hombres preguntó: «Por favor, trae un poco de agua y si hay algo que te calme». Marisol asintió y corrió a la cocina. Un minuto después trajo un vaso y una botella de sedante, diciendo que eso era lo que mamá solía gotear cuando estaba preocupada. Uno a uno, todos los niños la siguieron hasta el pasillo y miraron a Luisa con un miedo silencioso. Uno de los hombres le dio la medicina a la mujer y ella se la bebió, con la mirada fija en un punto. Lo hizo como de forma automática y, de repente, apretando la hoja contra su pecho, empezó a balancearse de un lado a otro y a gemir. Los hombres se miraron y uno de ellos dijo en voz baja: «No podemos dejarla así. Llamemos a una ambulancia y cuando lleguen nos iremos». Marisol, que había oído la conversación, de repente agitó las manos y dijo suplicante: «No llaméis a una ambulancia, por favor. La llevarán al hospital, y luego ¿qué haremos? Papá está lejos, no hay familia. Llamaré a la tía Laura, la vecina de enfrente. Es médico, pero pediatra, pero siempre le ponía vacunas a su madre». La niña aún no sabía qué pena había pasado, no había oído el principio de la conversación. Marisol desapareció inmediatamente tras la puerta principal y no tardó en regresar con una joven en chándal. La vecina, inmediatamente miró a su alrededor volviéndose hacia los hombres y preguntó: «¿Qué ha pasado aquí? ¿Quiénes sois y por qué habéis venido?». El hombre que estaba más cerca de ella la cogió suavemente del brazo y se la llevó. Allí empezó a susurrar algo rápidamente, mirando con temor a la atónita dueña de casa. Cuando la vecina escuchó, gritó llevándose las manos al pecho: «Oh, Dios mío, ¿qué pasa? ¡Qué pena!». Pero inmediatamente, como si recordara por qué la habían llamado, ordenó: «Niños, ayudadme a llevar a mamá a su habitación y quedaos con ella, yo iré a mi cuarto a tomarme un chupito». Todos empezaron a ayudar a Luisa a levantarse y, como si fuera una muñeca mecánica, sin darse cuenta, apenas movió las piernas. Levantó la vista y sus ojos se posaron en una gran y preciosa foto de boda enmarcada. Lucas sonreía feliz, con el brazo alrededor de la cintura de Luisa, y ella miraba enamorada a su marido. Cuando se soltó de las manos de los ayudantes, Luisa corrió hacia la pared donde estaba colgada la foto, se tumbó delante de ella y empezó a gritar: «¿Cómo has podido? ¿Por qué me has hecho esto? Tenemos hijos, ¿cómo van a estar sin ti? Luquito, ¿cómo pudiste hacer esto?». Sollozaba a voz en grito y los niños más pequeños se aferraban temerosos a Marisol. La vecina preguntó a los hombres, que miraban horrorizados lo que ocurría: «Os ruego que os quedéis con ellos unos minutos más, voy a buscar lo que necesito a casa y vuelvo. Tengo que sedarla enseguida, vuelvo enseguida». Cuando regresó, llevó inmediatamente a los niños a la otra habitación y, con la ayuda de uno de los huéspedes, subió a Luisa a la cama. Laura administró la inyección con destreza y empezó a acariciar la cabeza de Luisa como si fuera una niña y a tranquilizarla. Cuando cerró los ojos y empezó a dormirse, sollozando de vez en cuando, la vecina dijo en un susurro a los hombres que habían estado sentados en las sillas todo este tiempo: «Gracias por vuestra ayuda, pero puedo arreglármela sola». Los invitados se levantaron y uno de ellos también dijo en un susurro: «Me llamo Carlos, soy el jefe de seguridad de la organización donde trabajaba Lucas. Le dejo mi tarjeta y, por favor, llámeme mañana por la mañana, le diré lo que hay que hacer a continuación. Creo que será difícil para la señora Fernández, y le diré cómo proceder, cuándo traerán de vuelta a Lucas y dónde organizaremos el funeral. Y la familia necesitará el dinero ahora, le diré dónde conseguirlo». Asintiendo, Laura ajustó suavemente la almohada bajo la cabeza de Luisa y,
Asegurándose de que estaba dormida, fue a despedir a los invitados. Luisa recordaba vagamente los meses siguientes. Entonces no vivía, pero existía. Era bueno que los niños fueran bastante independientes, y la vecina Laura los visitaba casi todos los días. No, Luisa no se quedaba tumbada como un vegetal, ni aullaba como una beluga. Fue a trabajar una semana después del entierro de Lucas, y en casa limpiaba, cocinaba y lavaba la ropa, pero era como si todo lo que pasaba no fuera con ella. No quería vivir, y sus hijos eran lo único que la mantenía con vida. El primer año fue muy duro para ella. Nunca soñó con Lucas, pero pensaba en él todos los días y a todas horas. Por las mañanas y por las noches miraba la última foto de su marido y lloraba en silencio. Al ver cómo sufría su madre, sus hijos se compadecían mucho de ella. Cada uno se esforzaba por hacer algo bueno por ella. Marisol y Lucía cada vez pensaban en algo nuevo y delicioso y podían pasarse horas en la cocina después del colegio, intentando complacer a su madre. Andrés fue por primera vez a la gasolinera después del colegio, a escondidas de la familia, y se dedicó a hackear y repostar los coches. Apilaba cuidadosamente todo el dinero y una vez al mes le daba casi hasta el último céntimo a su madre. Los profesores de la escuela no podían estar contentos y elogiaban constantemente a todos los niños de esta familia. A pesar de la difícil situación en la que vivían, que por supuesto todo el mundo conocía, a los tres les iba bien en los estudios. Todo dolor pasa con el tiempo, pensó entonces Luisa, y poco a poco volvió a la vida, acostumbrándose a vivir sin Lucas. Nunca se quejó a nadie, por muy duro que fuera, y crió a los niños ella sola. Los años pasaron volando. Primero se graduaron del colegio con honores Marisol y Lucía, y completamente sin problemas entraron al mismo instituto, solo que una empezó a estudiar para abogada, y la segunda en economista. No queriendo ser una carga para su madre, se convirtieron en estudiantes a tiempo parcial, y al mismo tiempo consiguieron trabajo en una tienda como dependientas. Fue allí donde Marisol conoció a su futuro prometido, Carlos. El chico cortejaba de maravilla, salía todos los días del trabajo llevando en la mano las flores favoritas de la chica, los crisantemos. Un par de semanas después de conocerle, invitó a la chica al cine, pero ella se disculpó y dijo: «Lo siento, pero no puedo. Ya le había prometido a mi hermana que iría con ella a ver algún melodrama histórico». A lo que el chico se emocionó y dijo: «Genial. Yo también tengo una amiga que quería ir, pero me dijo que la tercera nos va a sobrar, y resulta que no. Deja que te lleves a tu hermana y yo me llevaré a mi amigo e iremos juntos». En ese momento ambos no tenían ni idea de que al ir al cine habían sellado el destino de dos jóvenes más. Ignacio y Lucía encontraron enseguida un lenguaje común, y desde ese día salían a menudo a pasear por la ciudad, iban a exposiciones o simplemente salían a la naturaleza. Un par de meses más tarde, los dos chicos propusieron pasar una velada en uno de los cafés de la ciudad, y allí se declararon a las chicas. El fin de semana siguiente, las hermanas presentaron a los futuros novios a su familia, invitándoles a cenar. A Luisa le gustaron los dos novios. Los chicos, inteligentes e independientes, eran un par de años mayores que sus hijas, pero ya ganaban bien y podían mantener a sus familias por sí solos. Ignacio y Carlos trabajaban como conductores en la cantera y, además de un buen sueldo, tenían alojamiento propio, aunque pequeño. La empresa donde trabajaban asignaba pisos de oficinas a sus empleados, y cada uno de los chicos tenía un dormitorio en el mismo barrio de la ciudad. Justo cuando las hijas anunciaban su inminente matrimonio, el hijo Andrés llegó a casa feliz y anunció la noticia. «Mamá, me voy al ejército. No sé a dónde voy, pero voy». En ese momento, Luisa estaba cocinando en la cocina y se hundió en una silla. «¿Cómo puedes hacer eso, hijo? No puedes ir, por si te mandan a la guerra. ¿Te das cuenta de que no sobreviviría? No he estado lejos de mi padre en todos estos años. Déjame llamar a alguien, encontrar a alguien que conozco. Conseguiré un préstamo, un soborno, pero no vayas».
La mujer estaba a punto de llorar, pero su hijo contestó a su madre con severidad por primera vez. Ni te atrevas, si me entero de que has hecho algo así, yo mismo pediré ir a un sitio caliente. Entiéndelo, es el deber de todo hombre. Si todos se esconden detrás de la falda de mamá, ¿quién te protegerá? Voy a servir, y se acabó. Luego, mirando a Luisa, se acercó, la abrazó y le dijo cariñosamente: Eres una buena chica, eres fuerte. Piénsalo, papá, estaría orgulloso de que su hijo no fuera un cobarde y me apoyara. Serviré y volveré antes de que te dé cuenta. Así que lo siento, mamá, pero me voy al ejército. No se preocupó por la boda de sus hijas, que dijeron que querían firmar tranquilamente en el registro civil y pasar solo una cena familiar en el café donde los jóvenes les propusieron matrimonio. Las hijas se turnaron para calmar a su madre. Mamá, ni se te ocurra. Marisol se apretó contra su madre. No habrá velo blanco ni multitud de invitados. Pero ¿cómo puede ser? Dijo Luisa, confundida, tiene que ser como la gente. Pero Lucía, apoyando a su hermana, dijo: Mamá, ahora no está de moda, y no hay nadie a quien invitar. No tenemos parientes, los padres de Ignacio están lejos, en el norte del país. Bendijeron el matrimonio diciendo que vendrían en verano, y los padres de Carlos murieron el mismo año, cuando mataron a nuestro padre. Así que estamos solos tú y yo. Créeme, va a ser un día precioso y una velada maravillosa, y Marisol y yo no necesitamos mucho más que eso. Una vez calmada por lo de sus hijas, Luisa no pudo evitar pensar en Andrés. Temía por él, pero comprendiendo que era testarudo desde niño y que se saldría con la suya, lo aceptó de corazón. Luisa intentaba consolarse pensando que muchos chicos van al ejército y vuelven sanos y salvos. Creía y rezaba para que así fuera en el caso de su hijo. El día que se iban a llevar a Andrés, Luisa pidió salir del trabajo y fue a la oficina de alistamiento militar. Había unos cuantos autobuses aparcados a un lado y toda la plaza estaba abarrotada de gente. Algunos daban instrucciones, otros se abrazaban o lloraban, y unos muchachos tranquilos consolaban a sus parientes, pero ellos mismos parecían polluelos asustados. Luisa buscó a su hijo entre la multitud y lo vio en la puerta de uno de los autobuses. Andrés tenía a una niña llorando sobre el pecho, y Luisa se dio cuenta enseguida de que era la misma novia de Alicia, de la que le había hablado hacía poco. No los había presentado, pero había dicho que se casaría con ella cuando regresara. Ahora Luisa tenía la oportunidad de conocer a su futura nuera, pero en cuanto se dio la vuelta casi chilló. No podía creer lo que veía. Cada rasgo de aquel rostro lloroso le resultaba dolorosamente familiar. La mujer se quedó de pie, temerosa de dar un paso hacia su hijo. Le parecía un sueño, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que era real. Delante de ella había una niña como dos gotas de agua parecida a Carla, su hermana desaparecida. Eran muy amigas y todos los recuerdos de la infancia de Luisa estaban relacionados únicamente con su hermana. Las niñas eran de un año, así que casi siempre eran inseparables. Jugaban juntas, paseaban juntas, compartían secretos juntas. Los vecinos solían decir de ellas que crecían como la hierba en el campo. El caso es que Luisa no recordaba a su madre, ya que su padre decía que había muerto 6 meses después de dar a luz. Probablemente, desde entonces su padre había bebido mucho, y su madrastra, que llegó a sus vidas cuando Luisa tenía 2 años, no la mimó con atención y calor maternal. Catalina, el nombre de la nueva esposa de su padre, era 10 años más joven que él y dedicaba más tiempo a sí misma que a las niñas. Pero por una cosa se le podía dar las gracias, la casa estaba siempre limpia y preparaba un montón de comida deliciosa, y cuando el padre llegaba borracho e intentaba levantarle la mano a sus hijas, ella siempre las defendía. Pero en general no le interesaba lo que hacían Carla y Luisa ni cómo vivían. Un día, las hermanas paseaban por la orilla del río, que corría no lejos de su casa, y se fijaron en una barca. Carla, que era mayor, tenía entonces 16 años, sugirió conspiradoramente a su hermana:
Vamos a dar una vuelta en barca, no tengas miedo, ya la devolveremos más tarde. Luisa nunca se hubiera atrevido a hacer algo así sola, pero tratando de apoyar a su hermana en todo, accedió sin dudarlo. Ya en medio del río se dieron cuenta de que la barca tenía un agujero y el agua entraba a raudales, pero las chicas no sabían qué hacer a continuación. Durante un rato intentaron pedir ayuda, pero rara vez había alguien en el río en ese momento. Luisa se asustó y lloró, pero su hermana le dijo con confianza: no tengas miedo, sabemos nadar, en todo caso, llegaremos a la orilla. Una vez más Luisa le creyó, de lo que luego se arrepintió. Ella pudo nadar, pero su hermana fue arrastrada por la corriente. Intentaron buscarla durante varios días, pero sin éxito, y desde entonces Carla se consideró ahogada. Luisa no pudo creer lo ocurrido durante mucho tiempo, y cada día se acercaba a la orilla con la esperanza de que su hermana regresara. Tras graduarse en el instituto, Luisa se marchó a la ciudad y su madrastra internó a su padre en una residencia. Le fallaban las piernas de tanto beber, así que Catalina decidió no sufrir con él, se quitó la cruz de encima y lo envió al estado. Luisa podría haberle acogido, pero recordando cómo la trataba a ella y a Carla, se prohibió siquiera pensarlo. Aparte de escándalos y palizas, nada le venía a la mente cuando pensaba en su padre. Si no fuera por el parecido de la novia de Andrés con Carla, Luisa habría seguido pensando eso, pero ese día era como si estuviera viendo a su hermana, solo un poco mayor que cuando desapareció. Andrés, al ver a su madre allí de pie, confusa, la saludó con la mano y cuando se acercó le presentó a su prometida. Luisa, fingiendo que no había pasado nada, sonrió feliz y se acercó a la chica. Bueno, por fin mi hijo me ha mostrado su belleza. Es un placer conocerla. Intentó comportarse como de costumbre, sin delatar su confusión. Quería que Andrés se fuera con el corazón ligero, sin pensar en nada. Mantuvieron una agradable conversación, bromearon y rieron mucho. Era evidente que el hijo estaba muy contento de que Luisa hubiera recibido tan bien a su novia, y la mujer miraba furtivamente a Alicia en cada oportunidad. No podía creer que las dos personas tan diferentes que había conocido en el viaje de su vida pudieran parecerse tanto. Alicia tenía incluso los mismos gestos que Carla había tenido antaño. Se metía un mechón de pelo detrás de la oreja, entornaba los ojos de forma divertida cuando se reía, e incluso besaba a Andrés en la mejilla de la misma forma que una vez había besado a la hermana de Carla. Los pensamientos de Luisa se vieron interrumpidos por la voz del comandante, que sonó como un trueno. «Suban a los autobuses». Menuda escena. Todo el mundo empezó a abrazar a los nuevos reclutas. Las madres y las novias lloraban, las amigas se apartaban en silencio. «Te quiero», dijo la novia sollozando, aferrada a Andrés, «te esperaré mucho, mucho y te escribiré todos los días. Cariño mío, tú solo respóndeme, no podré estar sin ti». Luisa, temerosa de no poder despedirse de su hijo, se acercó y se secó las lágrimas con la esquina del pañuelo que llevaba colgado al cuello. «Hijo, te lo ruego, cuídate. Cuando puedas, al menos dime dónde estás, llámame de vez en cuando». Andrés le pasó el brazo por los hombros a su mamá, la besó tiernamente y le dijo: «Claro mami, en cuanto pueda te llamo, y tú y Alicia espérenme aquí y no me extrañen». Después de besarlas a las dos una vez más, se subió al autobús y en 5 minutos una cadena de transportes desapareció al doblar la esquina. Mirando a Alicia, que rugía en silencio, Luisa encontró un pañuelo en su bolso y se lo entregó con las palabras: «Ya está, ya está. Calmate, no es para tanto, volverá antes de que nos demos cuenta. Vamos a casa, Andrés me ha dicho que vives en un sitio no muy lejos de nosotros». La niña se sorbió la nariz, se secó las lágrimas y asintió con la cabeza. Por el camino, Luisa empezó a intentar averiguar cosas sobre Alicia y su familia. La niña dio un apellido que la mujer no había oído nunca. Alicia reveló que vivían en su propia casa. Los padres de la chica tenían un negocio estable, con muchos años de existencia.
Resultó que la mayoría de las tiendas de repuestos de automóviles de la ciudad eran de su padre, y su madre tenía varias tiendas de comestibles, una de las cuales estaba a poca distancia de la casa de Luisa. Otra madre se habría alegrado de que su hijo hubiera encontrado una opción tan lucrativa. Una novia rica con una buena dote, pero eso a Luisa no le importaba en absoluto. Ella quería que cada uno de sus hijos fuera feliz, y sabía que la felicidad no tenía que ver con el dinero o la cantidad. La felicidad para Luisa era tener a su lado a la persona que amaba, y en esos momentos quería aullar por el hecho de que su amado se hubiera ido tan pronto. Hubiera dado cualquier cosa para que solo su amado Lucas pudiera ver cómo se casaban los gemelos, lo feliz que estaba Andrés por ir al ejército, lo rápido que crecía Sergio. Pero la vida no se podía cambiar, y Luisa cambió mentalmente a Alicia, que caminaba triste a su lado. ¿Sabes qué?, dijo Luisa de pronto sin esperarlo de sí misma. Creo que, ya que te vas a casar después del regreso de Andrés, sería bueno que conociera a tus padres. ¿Qué te parece? Luisa, que nunca se había dado cuenta del asombroso parecido entre la guapa chica y su hermana, decidió que tal vez conocer a sus padres ayudaría a resolver el enigma. Alicia se alegró al principio, pero luego dijo un poco triste: por supuesto, me alegraré mucho de que vengas con nosotros, pero quiero advertirte de una vez que no te ofendas con mis padres. A veces no están muy contentos con los nuevos conocidos, y pueden comportarse de forma muy grosera, incluso diría que grosera. Pero lo principal es que quiero a tu hijo y siempre lo querré, y Andrés me ha dicho que cuando vuelva conseguirá un trabajo y viviremos en un piso de alquiler. Alicia habló con tanta sinceridad que Luisa no pudo soportarlo y sonriendo abrazó a la chica por los hombros y le dijo: esto es lo más importante, mi bien, y todo lo demás, si os queréis, lo superaréis, creedme. Cuando se separaron, acordaron que Alicia averiguaría cuándo sus padres estarían libres y llamaría a Luisa para fijar el día de su encuentro. Todos los días siguientes Luisa estuvo muy preocupada, sin saber por qué estaba tan ansiosa. Por un lado, estaba deseando conocer a los padres de Alicia y, por otro, temía que llegara el día. Por fin llegó la tan esperada llamada y Alicia le dijo que al día siguiente esperarían a Luisa a la hora de comer. La mujer revolvió su no muy amplio armario en busca de un atuendo, y optó por un estricto vestido gris con encaje negro en el borde del cuello y en los bolsillos. Cuando intentó ponerse los tacones, se dio cuenta de que, acostumbrada a esos zapatos, no podía dar ni 2 pasos con ellos. Suspirando, se puso unos mocasines otoñales sin tacón, que no combinaban con su atuendo, pero se tranquilizó pensando que se los quitaría enseguida y nadie les prestaría atención. Después de mirarse al espejo, cogió el mismo bolso con el que se había despedido de Andrés y salió. Durante todo el camino hasta la casa donde Alicia vivía con sus padres, solo pensó en su hermana. Realmente esperaba que aquel fuera el momento de verla. Incluso se imaginó cómo se abrazarían y hablarían durante mucho tiempo de los años que habían vivido. Al acercarse a la casa, no dudaba de que su hermana la recibiría en la puerta, pero qué decepción se llevó cuando salió una mujer vestida de diamantes y terciopelo, una completa desconocida. Esta mujer no se parecía en nada a Carla, sino todo lo contrario. Carla tenía rizos rojos ondulados, grandes ojos marrones y una barbilla muy estrecha. El mayor atractivo de Carla eran siempre los hoyuelos de sus mejillas, algo que la señora de la casa no tenía. Tenía los ojos muy juntos, de color verdoso. Estaba claro que habían pasado muchos años desde la última vez que Luisa vio a Carla, pero ni siquiera eso le impidió darse cuenta de que no era su hermana. La señora echó un vistazo a Luisa de pies a cabeza y luego sonrió como si le estuviera ofreciendo el paso con remilgos. Alicia, que apareció en la habitación, percibió inmediatamente la tensión e intentó suavizar las cosas. «Mamá, papá, os presento a Luisa Fernández, la madre de Andrés». Inmediatamente, se volvió hacia el confundido invitado y continuó: «Y este es mi papá Alejandro Rodríguez y mi mamá Marcela Moreno». En ese momento apareció una chica con uniforme y delantal y se ofreció a ir al comedor, diciendo que la cena estaba lista. Bueno,
Vamos, por así decirlo, vamos a cenar, ya que has venido a hablar, dijo el padre de la chica con severidad. La conversación no fue bien desde el principio, y Luisa tuvo ganas de darse la vuelta y salir corriendo, pero hizo todo lo posible por mantener la compostura. La casera comenzó la conversación en un tono bastante desagradable, hablando entre dientes. Espero que te dé cuenta de que, debido a tu educación en el campo, hemos profetizado un futuro completamente distinto para nuestra única hija que el matrimonio con tu pobre hijo. Mamá, ¿qué estás diciendo?, chilló Alicia, indignada. Yo quiero a Andrés, y todo lo conseguiremos solos, sin tu riqueza. Cállate, dijo su padre, ¿quieres una vida como la de esa niña harapienta? Señaló con el dedo a la confundida Luisa, y continuó en el mismo tono, mientras fingía que Luisa no existía en absoluto. ¿Es este el tipo de vida que quieres? Mira a tu madre, y a esa tía. ¿Qué quieres ser? ¿Tener un montón de hijos, vivir de céntimo en céntimo, llevar la misma ropa y los mismos zapatos en invierno y en verano, o ser una señora bien arreglada que no necesita nada? Conteniendo a duras penas las lágrimas, Alicia miró suplicante a su padre y le dijo en voz baja: ¿Por qué eres así? La señora Fernández ha criado sola a 5 hijos sin marido, ¿y lo principal es la apariencia y la ropa? Lo principal es el alma y la actitud hacia la gente. La chica saltó de la silla y salió corriendo del comedor, mientras la propia Luisa permanecía sentada como clavada a la silla por algo. En aquel momento estaba dispuesta a caer por los suelos, a vaporizarse, a desaparecer, para no volver a oír esas cosas ni a ver a esa gente. Hizo acopio de todas sus fuerzas y, agarrándose al borde de la mesa, se levantó en silencio y salió. Ya acercándose a la puerta, oyó las palabras de la casera. Querida, espero que lo hayas entendido todo, y no volveremos a verte. Ni a ti ni a tu hijo sin dinero. Búscale una chica de tu círculo y olvídate de este lugar de una vez por todas. Luisa no recordaba cómo había llegado a casa, las lágrimas de resentimiento la ahogaban y le impedían respirar. Cuando llegó a casa, se encerró en su habitación, contenta de que los niños más pequeños estuvieran todavía en el programa extraescolar. Estaba ofendida por lo que había oído y por el hecho de que su esperanza de conocer a su hermana se hubiera desmoronado como un castillo de arena. Durante los días siguientes, siguió caminando con el recuerdo del infructuoso encuentro con los supuestos casamenteros, dándose cuenta de que ahora la unión de sus hijos estaba amenazada, y lo más probable era que no llegara a producirse. Pasaron los días, su hijo llamó varias veces para decir que le iba bien, y Luisa decidió no disgustarle ni contarle lo de la fallida búsqueda de pareja hasta que ella volviera. Un día, al volver del trabajo, Alicia llamó y sorprendió a Luisa. La chica le pidió permiso para ir, y la mujer accedió sin dudarlo. En el mes y medio que había transcurrido desde su último encuentro, la chica había cambiado. Al principio Luisa no podía entender cuáles eran los cambios, pero pronto todo quedó claro. Señora Fernández, comenzó Alicia con voz temblorosa, pensé que debía ser yo la primera en decírselo. El caso es que estoy embarazada de Andrés, y vamos a tener gemelos. La mujer se quedó confundida por un segundo, pero inmediatamente, al ver que la chica estaba muy preocupada, se acercó y la abrazó y le susurró feliz. Eres mi alegría, eres mi niña lista, es maravilloso. Al fin y al cabo, los niños son la felicidad, y aquí doble felicidad a la vez. Todo irá bien, créeme. He criado 5 hijos, seguro que criaremos 2. ¿Se lo has dicho a Andrés? Todavía no, dijo tranquilamente la chica, en cuanto llame, se lo diré. Aquel día bebieron té durante largo rato y hablaron de todo tipo de cosas. Luisa pensó en aquel momento cómo era posible que una niña tan amable y cariñosa hubiera nacido de unos padres tan repugnantes. Desde aquel día, Alicia llamaba a menudo y la visitaba siempre que podía. Luisa intentaba apoyar a la niña en todo, y Lucita y Sergio desde el primer día se enamoraron literalmente de ella y cada vez la esperaban con impaciencia. Andrés, al enterarse de la futura paternidad, intentó marcharse,
pero los jefes dijeron que si los gemelos nacían antes de que él fuera llamado a filas, probablemente evitaría el ejército por completo, y ahora solo permitían la baja por parto. Los médicos recomendaron que Alicia ingresara en el hospital un par de semanas antes del parto, y Luisa le aconsejó que hiciera caso a los médicos. Visitó a la niña, tratando de averiguar con antelación cuándo estarían allí sus padres para evitar un encuentro desagradable. Andrés fue dado de alta en la fecha prevista, pero se le pasó literalmente un día. Justo cuando estaba de camino, Alicia se puso de parto. En cuanto empezaron las contracciones, la chica consiguió llamar a Luisa y le rogó que viniera. La chica suplicó: «Por favor, te lo ruego, probablemente mis padres no vuelvan a tener tiempo para mí, y por alguna razón tengo mucho miedo, tengo un mal presentimiento». Luisa trató inmediatamente de tranquilizar a la niña, prometiéndole que vendría enseguida. En cuanto llegó, vio inmediatamente al padre de Alicia. Se limitó a asentir con la cabeza y continuó sentado al margen. Luisa se dirigió directamente a la enfermera, de quien supo que Alicia seguía en la sala de partos y que el parto estaba siendo muy duro. Los bebés habían nacido y estaban intentando luchar por la vida de la niña. «La madre ha perdido mucha sangre», comenzó a decir la enfermera, «y para salvarla es necesario hacerle una transfusión urgente. El tipo de sangre es muy raro, ahora estamos intentando hacer todo lo que podemos». Luisa se acercó a los padres de la niña. Para entonces su madre, que ya había llegado, estaba sentada, secándose las lágrimas en silencio. «¿Qué hacen aquí? Si su hija necesita una transfusión de sangre, uno de ustedes puede ayudarla. Salve a su hija, no se quede de brazos cruzados. ¿Sois padres o quién?». Alejandro Rodríguez la miró y dijo con dolor en la voz: «Resulta que, ¿o quién? Alicia no es hija nuestra. La acogimos hace años, cuando solo tenía 3 años, en un orfanato». Marcela intentó durante mucho tiempo dar a luz sola, pero los médicos dijeron que era poco probable. Fue entonces cuando decidimos adoptar a Alicia, así que ahora nos encantaría ayudarla, pero no podemos. Estoy dispuesta a pagar lo que sea, pero dicen que no es fácil encontrar un grupo sanguíneo como el de mi hija. Lo único que podemos hacer es rezar y creer en un milagro. Luisa se dio cuenta de que los padres de Alicia habían cambiado en un instante. Ya no tenían ese tono arrogante, esa mirada insolente y evaluadora. Estaban sentados, afligidos, como unos padres normales y cariñosos. Luisa incluso sintió lástima por ellos, y en ese momento un pensamiento inesperado pasó por su mente. La mujer pensó que, dado que la niña se parecía tanto a su hermana, Carla probablemente había sobrevivido y tal vez había entregado a la niña al orfanato por alguna razón. Era necesario un análisis de sangre para establecer la filiación, y en ese instante Luisa pensó que era una oportunidad y había que aprovecharla. Inmediatamente, se dirigió a la enfermera y le dijo que pedía que le hicieran un análisis para ver si podía ser donante de la parturienta. Estaba bastante segura de que Alicia era hija de Carla y, como hermana, sería más adecuada como donante que cualquier otra persona. Era evidente que la enfermera estaba sorprendida, pero la insistencia de la mujer surtió efecto. Le sacaron sangre a Luisa y le pidieron que esperara. Ya estaba mentalizada y preparada para ir a la sala en cualquier momento y tumbarse para que le hicieran una transfusión, pero la enfermera que salió al pasillo la dejó literalmente boquiabierta. «Usted no puede ser donante», le dijo, mostrándole la hoja de resultados, «tiene un grupo completamente distinto, no apto para una parturienta». Luisa se quedó mirando las incomprensibles letras y números del formulario. Estaba casi segura al 100% de que Alicia era hija de Carla y de que estaban emparentadas, pero los datos que había recibido decían lo contrario. Cuando llegó a casa, no se le ocurrió nada más, y tras esperar a que amaneciera decidió, por primera vez en años, ir al orfanato de su padre. Al fin y al cabo, solo él podía explicarle lo que significaba aquel análisis de sangre que no confirmaba la filiación. Su padre estaba resentido con ella y con el mundo, y durante la primera media hora se negó en redondo a hablar.
Luisa, después de contárselo todo con detalle, empezó a suplicar a su padre. Papá, debes darte cuenta de que la pobre chica que dio a luz a tus bisnietos está ahora al borde entre la vida y la muerte. Es como 2 gotas de agua parecidas a Carla, y pensé que como Carla y yo somos hermanas, mi sangre coincidirá y salvaremos a Alicia. El hombre estaba mirando por la ventana y cuando Luisa, pensando que nunca obtendría respuesta, se dirigió a la puerta, empezó a hablar. No es tu hermana. Cuando empecé a conocer a Catalina, ella ya tenía una hija, y pensé que vosotras teníais casi la misma edad, así que seríais como hermanas. Resulta que Catalina ni siquiera quería hijos ni a mí. Es una zorra que se quiere a sí misma. Al volver a casa, Luisa no sabía si estar contenta o triste. Por un lado, le disgustaba que Carla, a la que siempre había considerado suya, no lo fuera, y por otro se alegraba de que estuviera viva. Por ahora sabía con certeza que Alicia era hija de su hermanastra, pero no sabía dónde buscar a Carla. La idea de buscarla nunca había abandonado a Luisa, pero la vida se arremolinaba tanto en su vorágine que este objetivo pasó a un segundo plano. Después de haber casado a sus hijas, esperaba con impaciencia el regreso de su hijo del ejército. Después de aquel incidente en la maternidad, al ver cómo estaba dispuesta a sacrificar sangre por su hija, los padres de Alicia empezaron a tratarla de forma muy diferente. Por primera vez, mientras Alicia se recuperaba, Luisa acudía regularmente a su casa para ayudar con los gemelos. Los padres de la niña se lo agradecieron, y Marcela Moreno incluso se disculpó un día, diciendo: Luisa, nos perdonarás por el primer encuentro. Sabes, conocerte a ti y lo que le ocurrió a nuestra hija ha cambiado en muchos aspectos nuestra visión de la sociedad. Gracias por tu ayuda, yo no habría podido con estos pequeños, porque no paría los míos ni los crié, y a Alicia se la llevaron cuando ya era lista e independiente. Pronto Andrés regresó del ejército, estaba locamente feliz y dispuesto a soplar el polvo de su niña favorita, y día y noche a hacer de canguro de sus hijos. El padre de Alicia le ofreció trabajo en uno de sus salones, al principio como encargado ordinario, prometiéndole que si lo superaba, nombrarle gerente. Andrés se metió de lleno en el trabajo desde el primer día y pronto se ganó los elogios de su futuro suegro. Los preparativos de una fastuosa boda estaban en pleno apogeo. Los futuros suegros dijeron enseguida a Luisa que se harían cargo de todos los gastos. La mujer intentó decir que ella también tenía pequeños ahorros y que estaba dispuesta a gastarlos en un asunto tan importante, pero Marcela Moreno sonrió y dijo: Ahora somos de los nuestros, no somos forasteros, lo solucionaremos. Ya encontrarás en qué gastar el dinero, tienes niños pequeños creciendo. Si te incomoda, pagaremos la boda, y ayudarás a Alicia con los niños, porque no somos ayudantes, y no tenemos tiempo. Durante todo este tiempo Luisa no dejó de pensar en su hermana, tenía muchas ganas de encontrarla, y se prometió a sí misma que en cuanto terminara la boda pediría ayuda a la casamentera. Luisa sabía que Alejandro tenía grandes contactos en la ciudad y realmente esperaba que pudiera ayudarla. Unos días antes de la boda, Luisa volvió a visitar a sus nietos y vio a una mujer sentada fuera de la casa de invitados con aspecto de delincuente o de vagabunda. Pensó que, de no ser por la alta valla y la puerta con interfono, Luisa habría pensado que la vagabunda había entrado en la propiedad sin autorización. El vagabundo no tenía miedo de nadie, no se escondía de nadie, sino que estaba sentado disfrutando de la naturaleza. ¿Quién es?, preguntó Luisa al ver a la casera. Es una persona extraña. Marcela Moreno estaba en casa aquel día, e invitó a Luisa a pasar al comedor. Empezó a hablar a menudo con Luisa, podían hablar durante horas cuando los niños dormían y cuando la casera no tenía que ir a trabajar. Durante el té, la mujer le contó todo. Resultó que no se habían llevado a Alicia de un orfanato, como le habían dicho antes, sino directamente de la maternidad. Cuando ella y su marido se dieron cuenta de que no podían tener hijos, pensaron en la adopción. Por aquel entonces, una amiga nuestra trabajaba como jefa de una maternidad e informó de que en una de las salas había una parturienta cuyo marido había fallecido unos días antes.
Tras dar a luz a una niña, sollozaba durante 24 horas al día, sin entender cómo y de qué iba a vivir. Mi marido y yo decidimos reunirnos con ella y convencerla de que nos diera a su hija. Cuando la mujer se enteró de por qué habían venido, renunció a su hijo, pidiendo solo una cosa: que cuidaran de su hija y, si era posible, que les dejaran observar su vida desde lejos. Su marido le compró inmediatamente un smartphone barato, continúa Marcela Moreno, con el que le hemos ido enviando fotos y vídeos a lo largo de los años. Alejandro también le ha enviado pequeñas sumas de dinero, y ahora incluso ha accedido a invitarla a la boda, a pesar de que yo estaba sinceramente en contra de su presencia. Como comprenderá, los invitados no serán las últimas personas de nuestra ciudad, y he aquí semejante milagro. De todos modos, le pedí al ama de llaves que cuidara de ella. Que la lavara, le cortara el pelo y la vistiera. Mientras hablaban, el corazón de Luisa latía con fuerza y le contó a la casera su ansiedad. Después de escucharla, dijo: «Así que parece que la mujer de nuestro patio puede ser tu hermana. ¿Por qué estás sentada ahí? Ve rápido». Luisa salió lentamente a la calle, tambaleándose y con el corazón oprimiéndosele en el pecho. Reconoció a Carla como una vagabunda y se echó a su cuello, gritando: «Carla, Carla, hermana mía, cuánto me alegro de que estés viva». Se abrazaron y sollozaron durante 10 minutos sin avergonzar a nadie. El ama de llaves y la casera miraban desde el porche, secándose las lágrimas que caían en forma de granizo. Luisa y Carla se sentaron en un banco y hablaron de sus vidas durante varias horas. Luisa supo por su hermana que había sido arrastrada varios kilómetros por la corriente y arrastrada hasta la orilla. Carla no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente, y cuando despertó se encontró en una vieja cabaña en medio del bosque. Francesco, que ya llevaba varios años encontrándola en la orilla, vivía como un ermitaño. La cuidó con esmero y la resucitó literalmente. Tras pasar mucho tiempo en el agua fría, contrajo una neumonía y deliró durante varios días. Francesco la cuidó con diligencia, preparándole todo tipo de infusiones y decocciones. Día y noche se sentaba junto a su cama y la trataba de todas las maneras posibles. Cuando Carla recobró el conocimiento, resultó que no recordaba nada de su vida pasada. Era como si le hubieran borrado hasta la última gota de memoria. Aprovechándose de ello, Francesco empezó a contarle que siempre habían estado juntos y que llevaban años viviendo en medio de la nada. Empezó a insinuar que ambos no tenían más parientes ni familiares en todo el mundo, y pronto Carla hasta se lo creyó. Por aquel entonces se llamaba Ana, ya que Francesco había decidido llamarla por su verdadero nombre. Vivimos así muchos años, continuó Carla con tristeza su relato. Subsistíamos de los dones de la naturaleza. Recogíamos setas y hierbas medicinales, cultivábamos verduras fuera de casa en temporada. En todo ese tiempo solo vi gente unas pocas veces. Una vez, cuando una pareja de viajeros se adentró en el páramo y Francesco los llevó a la carretera sin invitarlos a entrar en la casa, diciendo que seguro que salían de allí. La segunda vez que le rogué a Francesco que me llevara con él fue cuando me llevó a la carretera para vender la cosecha. Entonces no me di cuenta de que tenía miedo de que alguien me reconociera y se quedara solo otra vez. Francesco tenía mucho miedo a la soledad, a menudo me decía que lo peor para él era estar solo. Solo se dio cuenta de ello cuando se adentró en el bosque, pero no quería volver. Cuando le pregunté por qué tenía tanto miedo de volver, me respondió amenazadoramente que no necesitaba saberlo. En general, vivíamos bien. Francesco se ocupaba de mí, iba a trabajar al pueblo vecino y a menudo me traía algo sabroso. En los pueblos vecinos ya sabían que era un ermitaño con manos de oro, y que podía pintar una choza o poner un tejado en un santiamén. No pedía mucho dinero por el trabajo, así que le invitaban a ayudar de vez en cuando. Así vivíamos. Yo me ocupaba de la granja y la casa, y Francesco se ganaba la vida. La mujer guardó silencio, era evidente que estaba muy preocupada. Luisa puso la mano en el brazo de su hermana y le dijo en voz baja:
Vamos, no te preocupes. Ahora estoy aquí para ti y siempre lo estaré, pase lo que pase. Carla la miró agradecida, acarició la palma de la mano de su hermana y continuó. Sabes, me parecía que Francesco me amaba con locura y tenía mucho miedo de perderme. Intentaba demostrarme su amor de todas las maneras posibles, pero no quería que fuera con él a ninguna parte. La única vez que me llevó al pueblo en nuestro viejo coche fue cuando de repente empecé a vomitar y a vomitar. Entonces se asustó mucho. Después de todo, en todos los años que llevábamos juntos, era la primera vez que me encontraba tan mal. Intentó hacerlo por su cuenta, pero cuando de repente me desmayé, me llevó a un paramédico. Después de todas las pruebas necesarias, descubrí que estaba embarazada. Miró a Luisa con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «No te imaginas lo feliz que estaba Francesco. Pensé que iba a estrangularme de alegría. Me abrazaba contra su pecho y no paraba de susurrarme que era feliz y que me quería mucho. Cada vez que iba a la ciudad o a ganar dinero, siempre volvía con fruta, y siempre con algún juguete o ropa para el bebé. Se puso como loco de contento cuando supo que iba a tener una hija. Francesco hizo una cuna para la niña con sus propias manos, y yo hice ropa de bebé y de cama con el material que él traía. Fuimos muy felices en aquella época». Carla volvió a quedarse callada y Luisa, que quería saber qué había pasado después, preguntó en voz baja: «¿Qué pasó entonces? ¿Dónde está Francesco y qué pasó para que pudieras renunciar a tu propia hija?» Realmente no podía ni imaginarse renunciar a su propia hija. Por muy duro que hubiera sido para ella en su momento, ni siquiera se le había ocurrido entonces, y eso a pesar de que uno de los niños era adoptado. Tras la muerte de su marido, juró que los querría a los 5 por igual y que haría todo lo posible para que fueran felices, y trató de vivir así. Su hermana la miró con tristeza y dijo, como disculpándose: «Te ruego que no me juzgues, era lo mejor para mi hija». Un día Francesco no volvió a casa por otra llamada. Ese día el pedido era de un pueblo cercano, y decidiendo ahorrar gasolina se dirigió allí a pie. Solía prescindir del coche siempre que podía llegar a cualquier sitio por sus propios medios. Como no volvió hasta después de oscurecer, decidí ir a su encuentro. En aquel momento no temía por mí, pero por alguna razón sentía pavor y miedo por Francesco. Ya estaba embarazada, así que me abrigué bien y salí en dirección al pueblo a donde había ido Francesco. Gracias a él me orienté bien, e iluminando el camino con una linterna llegué a las cabañas en 1 hora. Delante del camino había un barranco, y al intentar salir de él pisé algo blando. Cuando alumbré hacia abajo, no pude evitar gritar. Grité tan fuerte que al cabo de un par de minutos la gente salió corriendo del pueblo. Me sacaron a rastras, sentándome sobre la chaqueta de alguien en la hierba, mientras yo gritaba y me desgarraba. Quería morirme en ese mismo momento, porque allí abajo yacía mi Francesco con la cabeza destrozada. Sus ojos de cristal congelado nunca los olvidaré, me han perseguido todos estos años. Luego, allí, a las afueras del pueblo, fue como si hubiera vuelto a morir. Perdí el conocimiento y me desperté en la maternidad. Los médicos dijeron que habían salvado al bebé y a mí de milagro, pero no me hizo ninguna gracia. Carla continúa diciendo que solo en la maternidad se dio cuenta de que no sabía vivir sin Francesco. Nunca había trabajado, él le había quitado por completo la preocupación de ganar dinero, y ahora tenía que pensar no solo en sí misma, sino también en su hija. Algo para vivir, algo para comprar, algo para alimentar y nutrir a la niña. Cuando Alejandro y Marcela aparecieron y se ofrecieron a llevarse a su hija, decidió que esa era la verdadera salvación. Me arrepentí varias veces después, dice Carla, pero cuando recibí las fotos de mi hija, que era feliz y no necesitaba nada, me di cuenta de que nunca en mi vida podría haberla hecho tan feliz. No pude volver a casa de Francesco después de aquello, por supuesto, y viví donde pude, mendigando y haciendo trabajillos. Y los nuevos padres de Alicia me enviaban dinero a mi tarjeta una vez al mes, así que vivía de eso. ¿Sabes qué?
Luisa abrazó a su hermana y le dijo, «Deberías venirte a vivir conmigo. Nuestro piso es grande, y casi todos los niños se han ido. Las hijas están casadas y viven separadas con sus maridos, el hijo como ves se enamoró de Alicia, y con los más pequeños harás amigos enseguida, estoy segura. Y no me aburriré tanto». ¿Y bien? ¿Está decidido? A Carla le brillaron los ojos de felicidad, sonrió y contestó. «Gracias, hermana, estoy tan contenta de tener una familia tan grande y tantos sobrinos». Efectivamente, los niños habían recibido muy bien a su tía. El señor Alejandro, enterado de toda la historia, la ayudó a restaurar sus documentos, y Marcela Moreno la llevó a una de sus tiendas como limpiadora. Alicia estuvo un tiempo resentida con Carla por haber podido renunciar a ella tan fácilmente, pero luego la perdonó. Luisa y Carla llevaban a menudo a sus nietos de paseo al parque más cercano, y caminaban con ellos durante largos ratos. Un día se les acercó un hombre, les entregó un ramo de flores y les dijo sonriendo. «Hola Luisa, hace tiempo que le pido a Carla que me la presente, pero sigue siendo tímida. Me enteré por casualidad de que te gusta salir con tus nietos por aquí y decidí atraparte, por así decirlo». Luisa miró sorprendida a su hermana, que se ruborizó como una colegiala y desvió la mirada. «¿Por qué no quieres presentar a un hombre tan representativo?» «Bueno, como ya sabes, Luisa es la hermana de esta chica silenciosa, ¿y tú?» Resultó que Víctor trabajaba en el departamento de carnicería de los mismos grandes almacenes donde se encontraba Carla, y literalmente a primera vista se enamoró de la mujer. El hombre era viudo desde hacía más de 10 años, tenía un hijo, que vivía con su familia en otra ciudad. Llevaron a sus nietos a pasear al parque y Víctor se ofreció a acompañar a la mujer a casa. Él se negó rotundamente a venir a visitarla, alegando que tenía que trabajar temprano por la mañana. «Pero le invito a mi fiesta de cumpleaños, que será dentro de exactamente 2 semanas. Es en esta entrada del tercer piso, todo recto. Pero me aseguraré de que Carla te lo vuelva a recordar más cerca de la fiesta». Víctor, prometiendo estar allí, se despidió y se marchó en dirección a la parada del autobús, y Luisa, guiñando un ojo conspiradoramente a su hermana, susurró. «Qué callada estás, trataste de ocultar semejante galán». 15 días después, las mesas estaban puestas en el gran comedor del piso de Luisa. Las hermanas mayores que habían llegado con sus maridos ayudaban a su madre. Cuando los casamenteros y Andrés y Alicia dieron las primeras felicitaciones, las hijas tomaron la palabra. «Mamita», empezó Marisol, «mi hermana y yo te felicitamos de todo corazón y hemos decidido hacerte el mismo regalo». Se miraron y sonrieron, y su gemela continuó. «Ya tenéis 2 nietos, y pronto tendréis también 2 nietas. Marisol y yo tendremos una hija cada una». Luisa lloró de felicidad abrazando a sus hijas, Andrés estrechó la mano de los maridos de sus hermanas y les felicitó. Cuando todos se hubieron calmado un poco llegó el momento de que Carlos hiciera un brindis. Víctor, habiéndose levantado galantemente, la sostuvo de la mano, y habiendo esperado a que todos llenaran las copas, dijo: «Luisa, te conozco hace poco, pero veo cómo eres apreciada y querida por tus familiares. Carla y yo te felicitamos de todo corazón, y me doy cuenta de que todo el mundo te hace regalos en este día, pero yo quiero hacerte 2 a la vez. Uno para ti de parte mía y de Carla». Le tendió una hermosa caja de terciopelo, y al abrirla Luisa vio unos pulcros pendientes de oro con una perla blanca. No tuvo tiempo de decir nada antes de que Víctor continuara. «Y el segundo regalo quiero dárselo a la mujer que me ha llegado a ser más querida, pidiéndole en presencia de sus parientes que diga si usted, Carla, se convertirá en mi esposa». Sacó un anillo de la segunda caja y se lo entregó a Carla. Ella le miró confusa, pero al cabo de un momento susurró en voz baja: «Acepto». Todos los comensales aplaudieron y gritaron: «¡Felicidades!». Comillas. En aquel momento Luisa era la persona más feliz del mundo, y lo único que lamentaba era que Lucas no hubiera vivido para ver aquel momento. La enorme familia sentada alrededor de la mesa era muy amistosa y locamente feliz.
tal como habían soñado cuando eran jóvenes. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.